A ver, ¿qué pensarían si les dijera que hace siglos los agricultores mesoamericanos conseguían cosechar 3 veces más comida que nosotros, usando el mismo terreno y encima con menos trabajo? Y no es que tuvieran tecnología punta ni nada parecido, nada de fertilizantes modernos ni maquinaria cara. Su secreto, pues una técnica ancestral basada en algo tan simple como observar la naturaleza. Una técnica que básicamente convertía sus huertos en pequeños ecosistemas que se cuidaban solos. Así que en este análisis vamos a meternos de lleno en por qué la jardinería moderna a veces parece una batalla sin fin. Después viajaremos al pasado para redescubrir una solución elegantísima, el policultivo. Veremos qué dice la ciencia sobre esto, por qué funciona tan bien y, lo mejor de todo, cómo podemos aplicar estas ideas en cualquier sitio, da igual si es un campo enorme o una simple maceta en el balcón. Cualquiera que haya tenido un huerto, por pequeño que sea, conoce la rutina, ¿verdad? Es una lucha constante, que si hay que regar, que si el abono, que si las malas hierbas que no paran de salir, que si las plagas. Al final es un ciclo de trabajo sin fin que consume un montón de tiempo y energía. Pero un momento, ¿y si todo ese trabajo, toda esa lucha, en realidad parte de un error de concepto? ¿Y si el problema no es que la naturaleza sea difícil, sino que nuestro método para cultivarla está fundamentalmente equivocado? Es una idea potente, pero es muy posible que lo hayamos estado haciendo todo al revés. Fíjense en estos dos modelos porque la diferencia es abismal. Por un lado, tenemos el campo de batalla, es el huerto típico, todo en filas perfectas, ordenado, pero que depende de nosotros para todo. Riego, abono, plagas, siempre necesita algo. Y por otro lado está el ecosistema, un sistema que se autorregula, donde las plantas se ayudan unas a otras, como pasa en un bosque. La diferencia es fundamental. Vale, si ya entendemos el problema, pasemos al diagnóstico. La causa de esta batalla sin fin en el huerto tiene un nombre muy concreto. Se llama monocultivo. Y por suerte, su alternativa es una solución súper elegante y mucho más eficiente, el policultivo. El monocultivo es, básicamente, el modelo que domina la agricultura moderna. Imaginen una fábrica, una cadena de montaje. Pues eso es, filas y filas de la misma planta. ¿El problema? Que todas compiten por exactamente los mismos nutrientes, a la misma profundidad del suelo. Y encima, dejan la tierra al descubierto, totalmente expuesta y vulnerable a las malas hierbas y la erosión. Y aquí es donde se ve el cambio de mentalidad que es brutal. El enfoque moderno nos pone en el papel de un gerente de fábrica. Nuestra misión es controlar cada detalle, gestionar la competencia, básicamente luchar contra la naturaleza. El enfoque antiguo, en cambio, nos propone algo totalmente distinto, ser diseñadores de ecosistemas. No se trata de controlar, sino de crear las condiciones para que la cooperación surja sola, de forma natural. Ahí entra el policultivo. Piénsenlo, es pura lógica. Miren un bosque. Nadie va a regarlo, nadie lo abona y sin embargo tienes docenas de especies creciendo juntas, felices, cada una ocupando su sitio, a diferentes alturas, con raíces a distintas profundidades. Pues eso es, en esencia, un policultivo. La clave es que no se cultivan plantas aisladas, sino que se cultiva una comunidad de plantas. Y si buscamos el ejemplo más famoso, el más brillante de policultivo de toda la historia, pues ese es, sin lugar a dudas, la milpa, un sistema increíble desarrollado por los pueblos mesoamericanos hace ya miles de años. Seguro que han oído hablar de ella. Es la famosa asociación de las tres hermanas. Se trata de una combinación de tres plantas que, cuando crecen juntas, son muchísimo más fuertes que por separado. Hablamos, claro, del maíz, los frijoles y la calabaza. Pero, ¿cómo funciona esta sinergia tan perfecta? Es una genialidad. Primero, el maíz crece alto y fuerte sirviendo de poste natural. Luego, los frijoles, que son trepadores, se enroscan en el maíz para subir. Pero no solo se aprovechan. Al hacerlo, lo estabilizan contra el viento y, lo más importante, le aportan nitrógeno al suelo. Y mientras tanto, abajo, la calabaza extiende sus hojas enormes, creando una especie de alfombra viva que mantiene la humedad y ahoga a las malas hierbas. Es un equipo perfecto. O sea que al final la clave es esta. Cada planta tiene un trabajo que ayuda a las demás. El maíz es la estructura, los frijoles son los que alimentan y la calabaza es la que protege. Es un sistema cerrado, súper eficiente y que se regula a sí mismo. Y el resultado es que se llega a triplicar la producción en el mismo espacio. Pero, bueno, todo esto puede sonar un poco a folclore, a sabiduría popular, pero no es magia. Detrás de estas asociaciones hay ciencia pura y dura. Principios biológicos que podemos observar y que explican por qué este sistema funciona tan bien. Hay una cita que lo clava. Un monocultivo es como poner un cartel de neón gigante que dice «Buffet libre aquí», en un idioma que solo las plagas pueden leer.
Es que es exactamente eso. Una fila de lechugas, por ejemplo, es una señal química clarísima para el bicho que se come las lechugas. Es una invitación a darse un festín. En cambio, en un policultivo, ese olor se mezcla con el de otras 20 plantas y la plaga se desorienta, se confunde. Vamos a ver los mecanismos uno por uno. Primero, el camuflaje aromático, que ya hemos comentado. Luego, la fijación de nitrógeno. Las legumbres, como los frijoles, son capaces de coger el nitrógeno del aire y meterlo en el suelo. Es fertilizante gratis. También está el soporte físico, usando plantas altas como el maíz o los girasoles como si fueran tutores naturales. Y por último, algo increíble, el acondicionamiento del suelo. Hay plantas de raíz que crecen tan rápido que básicamente aran la tierra por ti, dejándola suelta para sus compañeras más lentas. Miren, un ejemplo súper práctico, la pareja del rábano y la zanahoria. Se siembran a la vez. El rábano germina y crece a toda velocidad, y al hacerlo va rompiendo y aireando la tierra compactada. Unas 3 semanas después, cuando ya se puede cosechar el rábano, ¿qué queda? Pues un suelo sueltito con pequeños canales listos para que la zanahoria, que es mucho más lenta, pueda crecer recta y sin problemas. El rábano, literalmente, le ha hecho el trabajo duro a la zanahoria. Y ahora viene la mejor parte de todas, de verdad. Y es que para poner en práctica todo esto, no hace falta tener una finca. ¡Para nada! La lógica de estas asociaciones de plantas funciona a cualquier escala. Porque el principio clave no es el espacio, no son los metros cuadrados, son las relaciones. Se trata de crear una comunidad de plantas que colaboren. Y esa colaboración puede darse igual de bien en una hectárea de campo que en una sola maceta. Por ejemplo, imaginen una maceta grande. Ponemos una tomatera en el centro, que crece hacia arriba. En la base plantamos albahaca. ¿Por qué? Porque su olor repele al gusano del cuerno del tomate y además dicen que mejora su sabor. Y por el borde de la maceta ponemos unos claveles de moro que protegen las raíces de unos parásitos del suelo llamados nematodos. Y ya está, ahí tenemos un microecosistema funcional, que será mucho más sano y productivo que si hubiéramos plantado el tomate solo. Así que, ¿cuál es el siguiente paso? Pues pasar de la teoría a la práctica. Se trata de cambiar el chip, dejar de pensar como un jardinero que lucha contra los elementos y empezar a pensar como un diseñador de ecosistemas, alguien que observa, conecta y crea sinergias. Para empezar, se puede hacer un experimento muy simple y sin ningún riesgo. Primero, elegir un solo sitio, ya sea una maceta o un trocito del huerto. Segundo, plantar ahí una de estas asociaciones que sabemos que funcionan, como la del tomate con albahaca o las 3 hermanas si hay más sitio. Y tercero, observar. Simplemente observar durante un par de meses y comparar cómo va, en comparación con una planta que esté sola. Los resultados suelen hablar por sí mismos. Una vez que se hace esto, el cambio de mentalidad es casi inevitable. Te das cuenta de que el objetivo ya no es ganar una guerra diaria contra las malas hierbas y las plagas. El objetivo es diseñar un sistema inteligente, un pequeño ecosistema que trabaje solo y que nos libere de la mayor parte de ese trabajo de mantenimiento. Y con esto volvemos al principio de todo, a esa sabiduría ancestral que no nació en un laboratorio, sino de algo tan simple como observar cómo funciona la naturaleza. Los pueblos mesoamericanos se dieron cuenta de que era mucho más inteligente y eficiente imitar a la naturaleza que pasarse la vida luchando contra ella. Y al final, la pregunta que queda flotando es bastante clara. Todo el modelo de agricultura moderna se ha basado en la idea de la lucha, del control, de la conquista de la naturaleza. Y este conocimiento antiguo nos presenta una alternativa radicalmente distinta, la cooperación. Así que nos deja con esta reflexión: ¿por qué seguir empeñados en luchar cuando podríamos diseñar una alianza con la naturaleza?